Estamos en el Shabbat número 7, en la semana número 7, rumbo a Shavuot. Mañana ya, a partir de hoy en la noche, llegamos al conteo de el día 50. Ajá. Y pues bueno, ayer tuvimos una reflexión amplia sobre los frutos que espera el Eterno, el nuevo grano, lo que Él nos está enseñando en la Escritura, lo que nosotros tenemos que responder también a su llamado con nuestros frutos. ¿Frutos de qué? Bueno, frutos de obediencia. Toda la Escritura nos indica eso, de obediencia, de santidad, de ser una nueva criatura. Voy a tomar, Jimena Arce, a ver si me permites, voy a tomar de lo que escribiste por ahí no sé si hace unas horas, por ahí vi, ella acostumbra poner también reflexiones y cosas relacionadas, sobre todo cuando hay una festividad, y tomé ahí los textos que publicaste, así que vamos a, por cierto, a usar unos de ellos para este tiempo. Bueno, ya que estamos hablando de la boda, qué interesante. Ustedes saben que cuando se habla por primera vez, en esencia, de la importancia de la fidelidad, del compromiso, de, ¿cómo se dice? De la reciprocidad. El Eterno pone como ejemplo la pareja, ¿verdad? La unión, ¿sí? Y Él está esperando de los suyos como un varón espera de su amada. De hecho, siempre se ha puesto esta analogía y aparece en la Escritura, aparece en los profetas, cuando el Creador llama al pueblo de Israel, lo lleva al desierto y pacta con su pueblo, ¿no? Lo asemeja a una boda. Y es por eso que la tradición judía, cuando viene el asunto de Matán Torah, porque ellos no celebran Shavuot, si nos enfocan en Matán Torah, lo asemejan a una boda. De hecho, nosotros cuando comenzamos el primer año, el segundo año todavía, hicimos esta asociación, como el judaísmo lo hace. El judaísmo enseña que es una especie de renovación con el Creador, pero a raíz de la Torah escrita. Y obviamente pues también añaden la Torah oral, ¿no? Y lo que hacen ellos es hacer como una boda. De hecho, ¿les tocó a ustedes cuando estaban en Mérida? No, ¿verdad? Ya no estaban ahí. No, ya no estaban ahí porque estuvieron un tiempo ahí. Y lo hicimos en Mérida. René se ha de acordar, creo que ya René estaba ahí, René y Claudia, si no mal lo recuerdo. Pusimos la jupá, de hecho. Yo la colgué, porque lo que se hace es una asociación de boda, ¿no? El judaísmo menciona, y bueno, usan la leche y la miel, como el asunto de la dulzura, de la Torá, de la palabra, del pacto, todo eso. Uno se viste de blanco y estamos como la novia, vestidos de blanco, aparentemente mostrando pues santidad y compromiso, ¿no? Y bueno, otra vez, cuando se habla del judaísmo, se menciona esta parte, ¿verdad?, de la boda. Pero cuando vemos nosotros dentro de la profecía cumplida, Shavuot, vemos una escena diferente, de este nuevo pacto, ¿no? Bienvenidos, Enrique, por fin llegaron, estaban atorados por ahí con un accidente en la carretera, pero ya están aquí, qué bueno, gracias al Eterno. Bienvenidos Enrique, Lulú, y también viene Sebastián Arévalo. Ok, dice mi mamá que sí se acuerdan. Ahí está René, hace
Estábamos allá en hace 8 años, creo, estábamos ahí con ellos celebrando Shavuot. Hace 8 años, 8 y 9. Y a lo que iba es que el judaísmo se quedó en el asunto del compromiso. El judaísmo se quedó en el asunto de pactar. Y bueno, nosotros ya sabemos, todos ya sabemos, que lo que hace el judaísmo es que para ellos el pacto pues no ha sido renovado, ¿no? Para ellos todavía no ha sido renovado el pacto, para ellos están esperando, para ellos cuando hacen esta alusión están diciendo que falta y que están preparándose para eso, para volver a recibir la Torah. Uh-huh. Pero por otro lado, cuando vamos a la Escritura y empezamos a ver el cumplimiento en Shavuot, justamente se podría interpretar, y es por eso que se interpreta de esta forma, de que la Torah fue entregada otra vez. Pero ahora, ¿cómo fue entregada? ¿Se acuerdan? Así es, en la mente y en el corazón, basado en Jeremías, ¿no? Basado en Jeremías. La carta a los Hebreos, de hecho, ahorita justamente vamos a leer esto, Hebreos capítulo 10, 16. Y bueno, ayer hablábamos algo que tiene que ver con los nuevos granos, el nuevo fruto, nacidos de nuevo, ser nueva criatura, todo lo que tiene que ver con ofrecernos como nuevo producto de la tierra, ¿verdad? Como nuevos granos. Ayer hice una reflexión o una pregunta también sobre en la cristiandad, por cierto. Por un lado el judaísmo dice, todavía no ha venido el pacto renovado, ¿no? O sea, todavía ellos continúan con el mismo pacto antiguo, pausado, porque necesitan un templo para continuar. Básicamente lo que están diciendo, están pausados, dicen, mientras no hay templo, tenemos el Sidur y la sinagoga. Y así estamos en pausa, preparándonos. ¿Por qué? Dicen ellos, porque se va a reactivar el pacto en el futuro, ¿no? Obviamente ya sabemos por parte de Yeshua que pues no fue así, ¿no? Sino que él vino a renovar el pacto. Por otro lado, ayer mencionaba yo en la cristiandad, ¿por qué curiosamente la cristiandad ha omitido y ha, pues sí, ignorado el asunto de Shavuot, el asunto del Pentecostés, le llaman ellos, ¿no? Y las únicas iglesias que hacen alusión al día del Pentecostés, lo trasladan a la carismatía. Uh-huh. ¿Qué es carismatía, dijimos? Los carismas le llaman ellos, ¿verdad? Es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que inicia básicamente con este movimiento llamado de la lluvia tardía, con el asunto de las lenguas. El asunto de las lenguas, el asunto de caerse, muchas cosas, ¿no? Que otra vez vuelvo a repetir, no es que neguemos el don de los idiomas, sino cómo se empezó a enseñar en esos lugares, ¿no? Cómo se fue traspasando, ¿no? Dice por acá, muchos me dicen que creer en Yeshua, celebrar la entrega de la Torah y no Shavuot de la presencia divina. Ahorita vamos a eso. Entonces, ayer hacía la pregunta, decía, ¿por qué el cristianismo también se ha desentendido de esta parte importante de Shavuot o del Pentecostés? No celebran el Pentecostés como debe de ser, ¿verdad? Por un lado, obviamente, las iglesias carismáticas hacen énfasis en esto, en lo que llaman ellos los dones, los carismas. Pero por otro lado, las iglesias conservadoras lo omiten y dicen que esa no es la forma. No es la forma. Pero cuando vamos a el fondo, y no solamente la forma, en Jeremías 31:33, exactamente como dice aquí Enrique,
está siendo citado en la carta a los Hebreos 10:16, que dice, y aquí va el fondo de Shavuot. El fondo de Shavuot, para poder ser presentados como nuevo grano, como nueva espiga, como nuevas personas, tiene que impactar algo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que tiene que impactar? Es lo que dice aquí la carta a los Hebreos 10:16 en adelante. Pueden leerlo. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Vean, es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las voy a escribir. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjense nada más, qué interesante. Lo más interesante de esto es de que el judío sostiene que va a haber un momento en donde van a ser perdonados. Que van a ser perdonados y van a ser restituidos. Ellos le llaman la era mesiánica. El milenio también le llaman así porque están esperando una era dorada, le llaman la era dorada o la era del Mesías. Por otro lado, nosotros y todos los creyentes en Yeshua como Mesías, al momento de creer en el Mesías, ¿en qué creemos? Pues pero primero que la edad mesiánica ya está desde que él vino, ¿no? Si es el Mesías, pues es la era mesiánica, definitivamente, ¿no? Es la era del Mesías, es la edad del Mesías. De hecho, desde el principio, por eso partieron la historia de la humanidad en antes de la edad del Mesías y después de la era del Mesías. Estamos en la edad mesiánica. Obviamente, aunque en la cristología y en la historia, pues le llaman antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Que no tienen idea de la edad mesiánica, ¿no? Pero la edad mesiánica es entrar en pacto nuevamente con el Eterno por medio del sacrificio del Mesías. Fíjense nada más lo importante. Entonces, el judío dice, es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, citan también Jeremías, ¿verdad? Pero dicen que va a ser nuevamente en un templo con más sacrificios, con más levitas. De hecho, es lo que están ellos promoviendo. Es lo que están ellos esperando, que el instituto del templo finalmente logre sus propósitos, les levante el templo y todo lo demás que ya sabemos. Y ahí se queda. Pero por otro lado, si vemos, por ejemplo, la cristiandad, ¿qué predican ellos? Ellos predican el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos esto en la iglesia? El Señor ya perdonó tus pecados, ya los lanzó al fondo del mar, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor ya perdonó, ya los perdonó, ya están todos, más en el calvinismo. Ya incluso los pecados de mañana y de pasado ya están perdonados, todos, de veras. Ya el calvinismo, ya la predestinación, ya, todos los pecados ya están perdonados. Y agregan, donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Para eso sí están bien apuntados, ¿no? Ya fueron perdonados, ya no tienes nada que hacer. Basado en esto, ya no hay nada que hacer. Ya no vas a tener que ofrecer, ya no tienes que obedecer nada, ya fue pagado todo. Se dan cuenta cómo el verso 17 y el 18 son muy puntualizados en el evangelio cristiano, en muchas palabras y en muchas expresiones. La oración del pecador, las 4 leyes de la no sé qué, ¿cómo es? Las 4 leyes de espirituales, ¿verdad? Ir a la iglesia, todo se resume en esto. No se va a acordar más de sus pecados ya fueron perdonados, y donde hay remisión de estos ya no hay ofrenda por el pecado, ya no tienes que hacer nada, dicen, Cristo pagó por todo. Así dicen, Cristo pagó por todos los pecados. Pero por otro lado dices, pero espérame, no has leído el 16. ¿Por qué lo omites? Ese es Pentecostés. Ese es Pentecostés, le llaman ellos Pentecostés, ¿no? Eso es Shavuot. ¿Se dan cuenta las distorsiones tan severas?
El pentecostalismo marca ampliamente en su enseñanza Hechos capítulo 2, nada más por el asunto de bajaron lenguas y hablaron lenguas. Y eso para ellos eso es Pentecostés. Pero si vamos a la escritura, Hechos 2 no está desligado de Hebreos 16, que está citando Jeremías 31. ¿Cierto? Ni tampoco está desligando todos los textos que tienen que ver con la presencia divina. Y voy a hacer uso de los textos que puso por ahí Jimena Arce. Por ejemplo, la promesa del Padre en Ezequiel 36:27, que dice: y pondré de vosotros mi espíritu, mi aliento, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, es tan claro como eso. Fíjense, Israel necesitado de la presencia divina porque solos no pueden. La presencia divina desciende y aún así su carne los hace apostatar. Lo que hablamos ayer, ¿no? La salida, la época de los jueces, la época de Salomón, incluso Salomón, el exilio, el regreso, la esperanza y finalmente el Mesías. Y el Mesías viene y dice: todo lo que ha dicho el Padre se va a cumplir. Me voy, dice, para que cuando yo me vaya, entonces el Padre cumpla su promesa y sea enviado el Ruach HaKodesh, el cual estaba profetizado, ¿sí? Y el cual les dice él: no se vayan, quédense en Jerusalén, ¿verdad? Dentro de pocos días, dice, recibiréis el Ruach, ¿no? Los hace que se queden. Viene el libro de los Hechos, capítulo 2. Pedro cita el profeta Joel 2:28, dice: después de esto, citando el mismo Ezequiel, derramaré mi Ruach, mi aliento, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro estaba diciendo en el primer siglo lo que estaba pasando por ahí en la década de los 30. Una vez que Yeshua había ascendido, estaba viniendo esto. A lo que voy es, Shavuot nos tiene que volver a conectar con toda la profecía que está relacionada a lo que va a completar ser verdaderamente nuevas criaturas, nuevos granos, como lo mencionábamos ayer. Vuelvo a repetir, ¿por qué en todos estos sistemas se ha tergiversado? El judío dice: no ha venido, estamos esperando. Cuando nos restituya el templo, entonces ahí hará otra vez el pacto. El cristiano dice lo otro, ¿verdad? Ya todos tus pecados son perdonados y ya no tienes nada que hacer, pero se olvida de el efecto, que el efecto es: pondré mis leyes en su mente y en tu corazón. Porque se convierte otra vez en una disonancia, decir, sí, ya fueron mis pecados perdonados, pero a la vez no pueden decir, pero ¿cómo tengo que guardar las leyes? Y dice, ya no hay ofrenda por el pecado, ¿verdad? Ese es el razonamiento, imagínense, de ellos, ¿no? Entonces, espérame tantito, ¿cómo es que despedazaron el entendimiento de Shavuot? Shavuot o Pentecostés, como le llaman ellos, porque incluso también de hecho el catolicismo sí tiene marcado su santoral Pentecostés, día de Pentecostés, hasta donde yo sé. Ajá. Pero, ¿qué hacen ellos, por ejemplo, en día de Pentecostés? Pues tampoco, nada más es una misa del día de Pentecostés y listo. Obviamente no se pueden asociar con los carismáticos cristianos porque dicen, no, es que no somos como ellos, ¿no? Ellos hablan de manifestaciones. Tampoco pueden asociar al judaísmo porque dicen, no, ellos están esperando un templo y todo lo demás, y aquí está la iglesia, aquí está la Santa Iglesia, ¿no? La Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Dicen ellos, y aquí es. No se pueden asociar al resto de los cristianos porque pues también ellos dicen, ellos son los hermanos separados, se salieron. Pero por otro lado, el Shavuot en estos sistemas tampoco concuerda. ¿Por qué? Porque está diciendo que
si bien hay un nuevo pacto, y si bien los ministros anteriores fueron dejados fuera, no es para darle lugar a otros ministros terrenales, en el caso de los sacerdotes católicos, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es, fíjense de todo lo que el Eterno nos ha ido librando y de lo que sí hace el Ruach HaKodesh al encaminarnos a toda verdad. Es decir, si nos hubiéramos quedado como católicos, el día de Pentecostés pasa desapercibido, ¿no? Pues vino el Espíritu Santo y listo. Pero no sabes qué hace el Ruach HaKodesh en tu vida. Si nos quedamos en el judaísmo o en el mesianismo, ahí están bailando con la Torá, ¿verdad? Diciendo que, ¿verdad? Que el templo y que los sacrificios próximos, ¿no? Realmente no funciona el nuevo pacto. O sea, ¿de qué sirve? Y vean, ¿de qué sirve que digan los textos basados en la edad del Mesías, escritos por los apóstoles, que hablen de que ya ocurrió esto, si alguien los está anunciando hacia el futuro como que hay que cumplirse otra vez? Si nos hubiéramos quedado en la cristiandad, pues tampoco se vale, porque solamente decir, tus pecados fueron perdonados. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esos, ya no hay más ofrenda por el pecado, y nos quedamos con los carismas. Dejamos por un lado el efecto del Ruach HaKodesh, que dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Dice, incluso dice, y andaré en ellos, ¿verdad? Me manifestaré a ellos. Bueno, Hechos 1, del 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, es lo que dice Yeshua a sus emisarios. Les dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente purificó con agua, mas ustedes seréis purificados o lavados con el Ruach de santidad, el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Otra vez, todo estaba apuntando a una promesa, algo que estaba por cumplirse y algo que iba a transformar a todo aquel que creyera. No era solamente, y el Pentecostés y hablamos lenguas. O no era solamente, fueron perdonados nuestros pecados, o la iglesia gentil, como en el cristianismo, en el cristianismo, y ahí sí coinciden todas las iglesias de la Reforma protestante, que dicen ellos que ahí nació la iglesia, ¿verdad? En el día del Pentecostés dicen que estaban reunidos, dice, ahí nació la iglesia. Y obviamente, pues, en la Biblia nunca dice que ahí nació la iglesia. De entrada, ya la palabra eclesía, pues está ya mal usada dentro de una explicación bíblica histórica, ¿no? Porque Israel siempre fue eclesía, siempre fue la congregación. Entonces la congregación ya estaba. Lo que pasa ahí es de que más bien renacen. De hecho, es lo que se le dijo, por ejemplo, a Nicodemus, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, se le dice, ¿no? No le está diciendo, tú ya te acabaste, se acabó y hasta que venga otro a nacer diferente, sino se le dice, tienes que nacer de nuevo. Y es la indicación de la Escritura, tenemos que ser renacidos. El nuevo nacimiento, la renovación, todo esto. Bueno, dice por acá, sí, sobre todo la teología del reemplazo, ¿no? Lo que hemos mencionado antes, ya saben que hay dos teologías sobre este punto. Unos dicen, no, siguen siendo el pueblo, pero hay dos pueblos, el físico y el espiritual, dicen unas iglesias. Luego vienen otros, dicen, no, aquel ya fue desechado y ahora vino la iglesia gentil o el Israel espiritual, le llaman ellos, ¿no? Que es la teología del reemplazo, ¿no? Entonces, ni es reemplazo ni son dos, sino que fue uno, renovado, renacido, comenzando con 12, 70, 120 ya ungidos, y después todos los que creían se iban añadiendo.
Pero el efecto Pentecostés, finalmente, ¿cuál es? Si estuviéramos en una iglesia Pentecostés, lo primero que... El efecto de Pentecostés, pues, todo emocional, lamentablemente, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con la emoción, con cosas que ellos mismos creen que es así. Y aunque no estoy diciendo que no son, porque lo vemos en el libro Los Hechos, y aunque también tiene que ser como debe de ser, no se limita a eso, no se limita a carismas, sino que tiene que ir a los actos mismos, a los hechos mismos, pues de una vida diferente. Y tampoco quiere decir, porque también en la cristiandad se malentiende creyendo que si se habla de Torah o se habla de observancia, pues lo que más ven obviamente en internet, porque pues la mayoría que habla de esto habla pues las fiestas, el Shabbat, no comer puerco ni mariscos, y como que ya fuese todo, ¿no? Ya como que, de hecho, yo me acuerdo hace años, cuando comenzó esto en internet, pues básicamente era como que llegar a conocer la Torah era como que nada más eso. El Shabbat, las fiestas y no comer puerco y mariscos. Pero no. ¿Qué es lo que aplica más? ¿O qué es lo que abarca más? El que los mandamientos estén escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué más abarca? Aparte de eso, ¿qué más abarca? Ser luz. ¿Cómo vas a ser luz? Obedeciendo y mostrando tu obediencia. De hecho, dijo Yeshua eso, ¿no? Dice, para que vean vuestras buenas obras, dice así. Y no está hablando de activismo ni tampoco de ser filantrópicos, sino de la obediencia, que también incluye, por supuesto, la justicia a los necesitados. Es decir, lo hemos abarcado en mandamientos que aplican en la vida de cada persona, fuera de las citas santas, los días y la alimentación, de moral, de educación, de ética, de amor al prójimo, de misericordia, de justicia. De hecho, yo cuando menciono todo este paquete casi menciono eso. O sea, las fiestas ya como que ya eso ya es de cajón, ¿no? Es normal, ya sabemos que viene Shabbat, ya sabemos que vienen las festividades y qué bueno, y además sabemos lo que significa. Pero realmente pondré mi ruaj en ellos significa que cambiemos totalmente nuestro entorno y la santificación, porque dice la escritura también, dice, una vez que hemos sido alcanzados tendremos como fruto, dice, la santificación, viene en un texto, ¿no? El apartarse. Entonces también tiene que ver con el Pentecostés, como lo llaman ellos, ¿no? O sea, no nada más es la carismatía, danzar y estar alegres, o incluso recibir un regalo, por ejemplo, de idiomas, ¿no? O de discernimiento, o de otros más que sí existen. No se queda ahí. Por eso les digo, el cristianismo, lamentablemente estoy hablando de todo lo que es el producto de la Reforma, se concretaron solamente según la carta a los hebreos, bueno, no según la carta a los hebreos, según textos aislados de Pablo. Por eso los críticos le echan la culpa a Pablo. Pablo tiene la culpa porque Pablo inventó una nueva religión. Pero no, es la cristiandad después de la Reforma que usa a Pablo fuera de contexto para verse como una religión. Y decir, la iglesia o la religión de Pablo es solo por la fe, solo por la gracia. Y ya. Sola fide, sola gratia y sola escritura, ¿no? Y de ahí en más tus pecados son perdonados y ya no puedes hacer nada más. Estás incapacitado, ¿verdad? De hecho, incluso el extremo es el calvinismo. Dicen ellos, la gracia, ¿cómo le llaman ellos? Aparte de inmerecida, le llaman irresistible. Que te captura y además te promete todo perdón, hasta los pecados de mañana y pasado y antes de morirte. ¿Eh? Como una licencia para que, bueno, ya no puedes más, ya no hay más ofrenda por los pecados, pero obviamente se están omitiendo lo importante de Pentecostés, le llaman ellos, ¿no? En hebreo es el Hamishim, así dice la Torah, Yom Hamishim, o día 50, ¿no? Les llaman Pentecostés de 50. Pero más allá, pues, de el día, de el número, de
los carismas, como estos movimientos, tiene que ver otra vez con algo que se vive, algo que se ve, que se expresa. Y también va más allá, por supuesto, de la simple educación o los buenos modales, porque como hemos hablado antes, hay gente afuera que es bien educada, ¿no? Le llaman así dentro de la sociedad, que tiene buenos modales, que es incluso moralista y que todo lo que quieran. Pero al final, ¿qué les falta? ¿Ah? El Ruach HaKodesh que los lleve por medio de los mandamientos a entender qué es eso, ¿no? Y hay mucha diferencia, hermano, incluso porque aunque sean muy educados y tengan incluso mucha escolaridad también en la escuela, Sí, al platicar con las personas uno sabe porque cómo se expresan, cómo viven, no claro. tiene nada que ver y uno percibe inmediatamente Sí, sí, sí. la dieta, o sea, la dieta que llevan, ¿no? Porque estarán muy refinados, pero comen cualquier tipo de cosa. Sí, 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 sí. Y en el hablar también se da mucho cuenta. Ujú. Sí, No coincidimos. no coincide, sí. Puede verse una persona muy recta, pero ya a la hora de la hora hay mucha deficiencia, ¿no? Y finalmente falta. E incluso hoy día, ya ni siquiera hoy día se puede hablar de gente, por decirlo, bien preparada, o bien estudiada, o bien formada, porque incluso hoy día eso ya significa que son tolerables a muchas cosas que son pecado, ¿no? Que son incluso en contra de la moral, contra la ética, contra de muchas cosas bíblicas, pero ya no tienen pues ellos un, ¿cómo se puede decir? Un estatus, ¿no? O sea, todavía antes pueden decir, bueno, gente respetable, ¿no? Pero aún así, como dice la hermana Sonia, aún así, pues comían de todo, hablaban de todo, sin conciencia. Uh-huh. Sí. Sí, porque cualquiera puede ser bien formado en su hogar, pero eso no significa que esté la presencia divina en ellos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Así es, sí, sí. Puede ser un doctorado en lo que sea, pero el hecho de abrirse al humanismo ya está totalmente, ya se enchuecó. Sí. Una falsa moral, ¿no? Una moral hecha para ellos mismos, ¿no? A la medida del sistema, ¿no? Humanista, ¿no? Así es. De hecho, para ellos, por ejemplo, ya es inmoral que juzgues a los homosexuales, ¿no? Eso ya es inmoral. Ajá. Entonces ya se ve mal, entonces ya uno es juzgado por eso. En contra del hombre, ¿no? Sí. Así es. Entonces, eso es lo que, como decía Ernesto hace rato, si vamos a hacer luz, tenemos que hacer la luz del Creador. Uh-huh. Obviamente la acercó el Mesías es la luz del mundo, y todo el que cree vive como Él. Y ya sabemos, incluso, por cierto, hablando de lo que tenemos que hacer, sí vemos a Yeshua, por ejemplo, en días solemnes, pero como que no era, como dijimos hace rato, como eso ya era de cajón, ¿no? Ya era parte de la vida, ¿no? El Shabbat, la enseñanza, los días que se acercaban, todo eso. Pero vean toda su vida era vida de justicia, vida de obediencia, vida recta delante del Padre, sin arraigo, sin cosas que lo detuvieran, sin nada que el mundo interfiriera en obedecer al Creador, ¿no? De hecho, cuando tiene el diálogo con la samaritana, ¿se acuerdan? Que esta frase de él cuando le dicen que qué hacía, porque habían ido a traer comida a sus discípulos, ¿no? Y les dice él, yo tengo otra comida que comer. Ajá, que dice que era cumplir la voluntad del Padre, ¿no? O sea, antes de incluso abastecerse a él mismo de la materia, él dice, mi primera comida es obedecer al Creador. Y si estaba en ese momento, sabía que tenía que cumplir todos los detalles de ese momento, que no fueran interferidos, porque si era espérame, samaritana, voy a echarme un taco porque ya llegaron mis discípulos, ¿no? O sea, que ella se va y se perdió todo lo demás. Pero cuando se queda en el diálogo, no le interrumpe lo otro y dice, aquí estoy concentrado en esto, esta es la voluntad de mi Padre. Mi comida es eso, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, él lo manifestaba así. Y en todas sus vivencias era así.
Era antes obedecer que incluso el ponerse. Fíjense qué cosa más fuerte, ¿no? Porque regularmente el sistema en el que se vive también bajo prioridades, pero las prioridades son del mundo, ¿no? Es como en el trabajo, ¿no? En los trabajos, sobre todo cuando están muy saturados, y cito por ejemplo en el asunto de la medicina, ¿cuándo se acaba el trabajo? Nunca se acaba, ¿no? Si se trata de que se quede, ¿cuándo se va a quedar? ¿Cuándo va a dormir? Siempre hay guardias, hermano, es algo que no se puede detener. Esa no se puede tener, esas son necesidades que todo el tiempo, y entre más población hay más necesidad de esto, ¿no? Y obviamente, pero el mundo así vive, ¿no? Aunque sean trabajos que no tengan nada que ver, por ejemplo, con el bienestar o con ayudar a la gente, pues obviamente, por ejemplo, para las empresas, por ejemplo, en la bolsa de valores, pues tienen que estar ahí y tienen que estar viendo los números y, o sea, y si el dinero, la ganancia, ¿verdad? En dónde meto mi dinero y dónde está ganando y cuál está para arriba, cuál está para abajo y hay prioridades, ahí hay nada de que, pues voy a tomar unos días o unas horas, ¿no? Incluso hoy día hasta lo muestran muy claro, ¿no? Las vacaciones, ahí va con el equipo en las vacaciones para estar trabajando en las vacaciones, ¿no? Y siguen con el trabajo. Entonces, a lo que voy es, pero ¿cuándo la gente se va a detener, verdad? Para decir, ahora voy a comer el verdadero alimento, que es la palabra, ¿no? Más bien, ¿no? Más bien, ahí no debería de haber stop, ¿verdad? O pausa, sino que más bien ese tendría que ser toda la vida y lo demás es como lo voy llevando, ¿no? Me administro para ir llevando todo lo demás. Ajá. Bueno, por eso finalmente, y cuando hablamos ayer, y yo cuando ayer hablé y decía, ¿por qué? Por ejemplo, la cristiandad, cuando se menciona esto, lo omiten, lo medio aligeran, o lo muy aligeran, es por esto que dice la carta a los Hebreos 10:16. Porque si la cristiandad, imagínense, si la cristiandad admitiera que en Hechos 2, el día de Pentecostés, tenía que ver con poner los mandamientos en la mente y el corazón, sería otra cosa. ¿Verdad? Sería otra cosa. Y si el judaísmo también reconociera que esa profecía tenía que ver con esa famosa Torá que al día de hoy la siguen danzando y todo lo demás, esperando que un día la puedan cumplir cuando haya un templo, pero la admitieran que ya fue puesta en la mente y el corazón, también el judaísmo sería otra cosa. Imagínense el impacto que finalmente traería con esto. Ya sabemos que no, ¿por qué? Porque también Yeshua dijo que no todo iba a ser color de rosa, como se dice coloquialmente, ¿no? Sino que dice que en la noche iba a venir el enemigo, iba a poner cizaña. Y ahí está una escena del resultado de hoy día, ¿no? Y otra vez, cuando hablamos de los últimos tiempos, al menos en aquella época, por ejemplo, entre los creyentes, supongamos estaban, primero fueron 120, fueron luego miles, supongamos que eran, ¿qué les gusta? 100,000 en los primeros 5 años, por decirlo. Y aunque el número iba creciendo, también dentro de ellos iban apareciendo cizañas. ¿Se acuerdan? Los primeros fueron los ebionitas. Y los ebionitas empezaron a sacar de entre los mismos creyentes un montón de ramas que después renegaron y apostataron. También, por ejemplo, a lo mejor él hizo su propia secta y después usando el Mesías y usando, ¿verdad? Y después vienen los esenios y después vienen los montañistas y luego vienen los etcétera, etcétera. Y fíjense cómo se fue, cómo empezó a crecer más la cizaña que el buen trigo. Y hoy día, cuando tratamos de ver, bueno, quién es el que está realmente en búsqueda de todo esto, pues no ves al mundo buscando esto, ves más bien al mundo conformándose con lo que tiene, sus dominguitos o sus días y lo que sea, ya cumplieron, pero su prioridad es más su mismo ser, ¿no? Sus mismas aspiraciones, su mismo ego, es decir, el creador no está ahí. Y entonces, obviamente, tenemos un mundo
en donde el Pentecostés, que le llaman, donde el 50º o finalmente la venida del Ruach HaKodesh, no es que no haga efecto, sigue haciendo efecto, pero es la gente la que no quiere que haga efecto. Es la gente que en vez de recibir el agua, huyen al agua de vida, ¿no? Huyen a la luz verdadera, como dice también la Escritura, como dice Juan y se ha citado antes. La luz vino a este mundo, pero cuando viene la luz a este mundo, la gente corre a esconderse en sus tinieblas, ¿va? Así es sencillo. Amaron más las tinieblas, ¿por qué? Porque en las tinieblas se complacen. Eso es lo que no quieren ser juzgados, no quieren ser evidenciados por la luz. Ya sabemos que la luz muestra el pecado, ¿verdad? El que anda en tinieblas. Y eso es lo que ocurre en este mundo, ¿no? En el caso de nosotros lo hemos mencionado como David, por ejemplo. David, lo que hacía David, ¿se acuerdan que citamos un día un salmo donde decía, escudriñame, dice, ¿verdad? Que escudriñame hasta lo más profundo de mi ser, dice. Pruébame, decía, imagínense nada más. Esta forma de David es la que el Mesías también vivió y es la que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Porque decirle esto al Creador, ¿verdad? Es como decir, evidenciame toda mi basura que soy, ¿verdad? Para sacar lo bueno. Y para cambiar, sacar la basura que soy y entonces sacar el buen oro, quitar la escoria y sacar el buen oro puro. Eso es Pentecostés. Por eso en las religiones lo evaden. Por eso la cristiandad lo evade. Porque si le dices a la cristiandad, mira, aquí está el Pentecostés y aquí está el nuevo pacto. De hecho, algo que hemos dicho, una y otra vez es que es que están poniendo aquí como Adán, dice, se fue y se escondió. Cuando ya estaban rodeados de tinieblas, ¿verdad? Les dice que les dio vergüenza, ¿no? Ver sus vergüenzas, ¿verdad? Con ese Apocalipsis, ¿verdad? Va a mostrar sus vergüenzas. Iba a mencionar la mayoría de la cristiandad, porque ya, por un lado ya dejamos a la judaidad, porque la judaidad omitieron la edad mesiánica, omitieron el Mesías, omitieron el pacto renovado, omitieron que ya está el reino, omitieron todo eso y están esperando su propio reino. Pero en la cristiandad, lo peor es de que aluden, presumen, predican, exhortan y anuncian a todas las naciones el nuevo pacto, o el evangelio del perdón de pecados y todo este asunto, pero no es que no sepan, aunque obviamente la gente que ha escuchado de los líderes esto no lo sabe por ignorantes, pero cuando comienzan a hacer todo esto, omiten cuál es la base del nuevo pacto. Yo a veces le he dicho a cristianos así, a ver, tú predicas el evangelio, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? El nuevo pacto, ¿no? Y cuando tú les dices, ok, si eso es un cumplimiento profético, dime en dónde está citado en la profecía. Muchos ni saben. De veras, muchos no saben en dónde está citado el nuevo pacto en los profetas, ¿no? Porque, por ejemplo, si se habla del cordero que iba a morir, pues ya más o menos uno tiene idea, el cordero de la Pascua, ya más o menos ubican, ¿no? Es más fácil, ¿no? Pero cuando tú le dices, pero a ver, ¿dónde está profetizado el nuevo pacto en los profetas? Hay un solo texto. O en la Torah se me ha escondido, todavía está más difícil, ¿verdad? Pero la pregunta para parvulitos es, ¿en dónde están los profetas? Claramente expuesto. Obviamente Jeremías 31, como ya lo hemos dicho antes y ya lo pusieron aquí. Y lo más curioso es de que no lo quieren saber, porque cuando se van a Jeremías 31 y a su correspondencia en Hebreos 10, evidentemente se ponen en aprietos. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no tiene que ver con un día de Pentecostés carismaníaco, dice un conocido,
lo dice así porque también él vio hace muchos años de cerca todo esto, y es una persona grande, más de 70 años creo. Él le tocó ver todo ese movimiento y obviamente si esto está demasiado extraño, ¿no? O sea, es una cosa que... ¿Cómo llegó a ser así? Y él le llama así carismaníaco, no estoy tomando su palabra. Porque no tiene nada que ver con lo que dice la profecía. No tiene nada que ver con lo que dice la profecía. Es como si dijera el cordero de Pesaj y terminan comiendo, por ejemplo, un pollo, ¿no? Por decirlo, ¿qué tiene que ver el pollo con la figura del cordero? No tiene nada que ver. ¿Ah? O el huevo que ponen ahí en la tradición, ¿no? Con todo el simbolismo que le den o que le quieran poner, no tiene nada que ver. O la Semana Santa también, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Es 7 días de Matzot, no Semana Santa. Entonces, todo eso es producto justamente de la tergiversación, de darle la vuelta a lo que verdaderamente es, para que la gente se acomode y opte por la mentira. Ayer hablábamos de la importancia de los peces, que no solamente se necesitan pescar, sino que se necesitan ¿qué? Limpiarlos. Desescamar, sobre todo desescamarlos. Y si solamente se pesca y se pone por ahí en algún lugar, imagínense, por eso están apestosos, ¿va? De veras, estos... Peor, ¿no? Esos ya de por sí... Esos son los que meten a esos lugares a fuerza, ¿no? Y apestan más. Están más contaminados. Fíjense nada más qué figura tan interesante, ¿verdad? De por sí los meten todos a una caja, sin lavar, y hay unos que no son buenos, no son kosher. Porque no quieren estar ahí, los meten, y por eso este tipo de sistemas está así, está... Entonces, lo que es Pentecostés, lo que es Shavuot es, Yeshua había pescado a 12. Y aunque él dice, yo los he lavado por la palabra, dice, ya ustedes ya están lavados. Ajá. Además dice, espérense porque en pocos días viene todavía algo mayor. Ya viene la confirmación. Lo que más adelante Kefa cuando habla de la garantía, ¿no? ¿Sí es el que habla de las garantías? ¿Ah? ¿De las arras? ¿Es Pablo de Tarso? ¿De las arras? ¿O la garantía? Que es el Ruach HaKodesh, con el cual ya son sellados. Entonces, de nada sirve que seamos pescados, ya pescados, si no hemos sido lavados, si las escamas no se han sido quitadas, si no ha pasado el proceso que, o peor, si son peces traídos, o peor, camarones, ¿va? Camarones, moluscos, ¿cuáles son los otros? Crustáceos y todos esos seres que... Por eso he dicho antes que el proceso que el Creador quiere con los verdaderos peces, los que están realmente deseosos de esta pesca, son los aptos. ¿Sí? Por eso siempre he dicho, de nada sirve, y es que en la iglesia yo vi todo, yo creo que todos lo vimos en las iglesias, esto, de nada sirve ir dizque a pescar las almas, cuando lanzas las redes y metes a todos, ¿verdad? Y tal vez hay un buen pez que espera aún ser lavado, pero ni siquiera es lavado. Pero lo peor es de que lo meten con camarones y pulpos y todos los crustáceos que se pueden encontrar. Tiburones, de todo, ¿no? Sí, porque exactamente no hay discernimiento, porque de entrada, si no hubo un buen discipulado, pues lo único que van a decir es, vamos a pescar. Están en iniquidad, están en transgresión. Entonces, no se puede meter en la red y meter en el almacén a cualquier ser que se encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque al rato esto es lo que hoy vemos en los sistemas. Sistemas en donde tal vez sí hay peces buenos, pero tampoco han sido lavados, ¿no?
Yo creo que esta es de las cosas que el Eterno nos sigue mostrando una y otra vez, cuando nos empieza primero a sacar de esos almacenes, de esos lugares donde nos fuimos recluidos por una u otra forma, ¿verdad? Porque pues, son lugares de reclusión, finalmente, de contención, ¿verdad? Sí, aquí los aguardamos como campos de cáncer, como guetos, ¿verdad? Como guetos, y ahí todos amontonados, y igual como la estampida de animales que he mencionado. La idea no es que venga una estampida de bestias salvajes y entren, porque en la cristiandad lamentablemente se ha enseñado esto. El velo se rompió, dice, para que tengamos entrada libre. Y todos creen que pueden llegar con una estampida y entrar hasta el lugar santo, como en el metro, ¿no? Cuando en la hora pico ahí en Pino Suárez, ¿verdad? Sí, es el lugar donde se encuentran varias líneas, ¿no? Y es un caos ahí. No es posible. Imagínense, si lo tomáramos como analogía, Yeshua dice que la puerta es angosta, imagínense, nada más. O sea, y va entrando uno por uno, y tiene que dejar todo, mochila, todo, para poder entrar. Y ahí viene la gente con toda su vida, ¿verdad? Cargando todo. Entonces, lo que estamos viendo es que el Padre de veras nos está enseñando que... Y por eso también vuelvo a recurrir a aquello de que en muchos lugares se jactan creyendo que son ellos los que nos han evangelizado. ¿Cuántas veces nos topamos con esta gente de que es que aquí se te habló de la palabra, es que aquí naciste, esta es tu iglesia, en donde te veo nacer, así como que, pues, ¿cuál nacimiento? Nomás me pescaron, ¿no? Tu cobertura, tu casa y tu guía, aquí están tus padres espirituales, ¿no? O sea, se lo adjudican como si se tratara de que fueran ellos. Entonces, pero la realidad es de que lo que deberíamos hacer es reclamarles, ¿no? No, hombre, tú nomás me pescaste para, ¿verdad? Para sacarme algo, ¿no? ¿Verdad? Y no, la idea es, y por eso el discipulado, por eso diferente al culto. En el culto nada más los meten y los están acariciando, por decirlo, ¿no? Pero el discipulado que hacía Yeshua los llamaba, los limpiaba con la palabra, quiere decir, les instruía con las instrucciones del Padre, la obediencia de Él, y una vez que les quitaba las escamas, y de los ojos sobre todo, para que pudieran ver. Y entonces dice, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Y a lo que iba es, en aquellos lugares se jactan de que dice que están pescando y de que ay, la iglesia crece y crece y crece y crece. Y crece, pero porque hay un montón de camarones y de pulpos y de todos los crustáceos y moluscos. Pero no hay una pesca verdadera y mucho menos una limpieza. Nuestro llamado también en Shavuot es que cuando entendemos esto, podamos limpiar a otros con la palabra que ya hemos sido lavados nosotros. Porque así fuimos lavados nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes también. Y ustedes van a ver, por ejemplo, Ernesto, que le toca hablar con personas de diferentes creencias, ¿no? En el momento que les da la palabra, tal cual viene la escritura y enseñada por Yeshua sobre todo, ¿a poco no lo estás limpiando de una creencia que de pronto traen ahí, no? Digo, también cuando se dejan limpiar, ¿no? Porque cuando dicen, no me quites esta escama, ¿verdad? Es mía. Ya eso es otra cosa, ¿no? No me quites la escama que traigo aquí, ¿verdad? La escama redonda. Por ejemplo, hay veces que dices, no se le puede quitar esta parte, ya está impregnada, ¿no? Se la quita y se le haga todo el cerebro. No estoy hablando del peluquillo, estoy hablando de, ¿saben de qué? Los que me están viendo en la cámara, una escama negra que se ponen ahí. Entonces, hay unos que de plano no quieren quitar las escamas, ¿no? A mí, déjame, a mí mi vida, yo así nací, así crecí, así voy a morir. Hay unos que sí son recalcitrantes en su forma, son estoicos en lo que crecieron, ¿no? Pero el Eterno obviamente quiere que esas hierbas erguidas y verdes y sin fruto sean transformadas
a espigas maduras, encorvadas y que entregue. Pero tampoco el Eterno puede forzar a nadie. No puede obligar a nadie. Ni tampoco puede quitarle la escama a un pez si no quiere. O tampoco puede transformar a un pez kasher a un camarón. No lo puede hacer. Él puede hacer algo contra natura cuando la persona quiere hacer, cuando se humilla. Entonces ahí se puede revertir. Todos estos puntos los estoy diciendo porque finalmente todos venimos en ese proceso. Todos fuimos sacados de allá. Donde quiera que hubiésemos estado. Cualquier denominación, incluso el catolicismo, ¿verdad? Los hermanos que vienen directamente de la hostia, ¿verdad? Agarrar la matzá. Sí, muy orgullosos. No, yo soy de la Santa Iglesia Madre Apostólica Romana, ¿no? Por no decirle Ramona y Apostólica, ¿verdad? Perdón por los católicos, pero eso pasa porque con tanta doctrina y con tanto herejía, pues la verdad, imagínense. Bueno, la escritura lo dice peor, ¿no? Yo nomás lo estoy diciendo así suave, ¿no? Son eufemismos suaves. Estoy siendo moderado porque en la Biblia le llama ramera. Imagínense nada más, ramera. Y en las hijas también, no estamos diciendo que las hijas no, finalmente todo lo que sale de ahí pues es lo mismo, ¿no? Entonces, Pentecostés en la cristiandad, catolicismo, Shavuot, incluso en el judaísmo, disfrazado de Matán Torah, y todas sus líneas mesiánicas, efraimitas, lo que sea, es muy interesante cómo el enemigo ha estado trastornando esto para cambiar el fondo del asunto. Lo importante de lo que el Padre quiere. Otra vez, vamos a llegar mañana y podemos estar, y decimos ya estamos aquí, ya celebramos, o donde quiera que estén el resto de los hermanos, o se reúnan, lo que sea, pero de nada va a servir si no está el efecto Shavuot de nuestras vidas. Peces limpios, sin escamas, espigas ya maduras y encorvadas con sus frutos, ovejas y corderos dispuestos también a ser guiados por el pastor, a ser cuidados por el pastor. ¿Qué más? ¿Qué más analogías hay? Peces, corderos, espigas. Pues con los corderos porque dejamos de ser los salvajes y venimos a ser los corderos. Árboles que dan buenos frutos en vez de árboles sin fruto. Ajá, ¿qué más? Son como las figuras más usadas, ¿no? Uh-huh. Igual las doncellas, cuando Yeshua habla de esta, por cierto, de la analogía de la boda, habla de 5, ¿verdad? 5 que aunque dice que les gana el sueño también, pero están preparadas, tienen su aceite, la unción, y no lo olvidan, pues no lo pierden, ¿no? Etcétera. Ese es el efecto Shavuot. La verdad es de que nuestro reconocimiento y gratitud al Eterno, porque podríamos ser los mismos peces pescados y estando en cualquier lugar y creyendo que ya estamos pescados y creyendo que ya estamos en la red, pero no saber que en el último día, dijo Yeshua, se va a abrir la red y se va a separar los buenos de los malos. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿va? Las tinieblas hacia afuera. Imagínense nada más. Y ahí se trata de cada quien, ¿no? Ya olvídense de la gente o del familiar o lo que sea, ahí delante del Creador, ¿no? El juez que diga, este pez kasher y limpio, ¿no? O corderos, ¿no? O también buenos frutos, buenas espigas, todo lo demás. Ahí es donde finalmente vamos a demostrarlo. Y digo demostrarlo porque se trata de que ahora lo entendamos, lo vivamos, lo sostengamos. Qué bonito es ser cualquier pez o incluso un buen pez y estar en la red de cualquier lugar, ¿no? Ya nos tocó vivir eso, ¿sí o no? ¿A quién le tocó estar en la iglesia? En cualquiera que sea.
Era lo más cómodo, ¿no? Vas a tu iglesia, te sientas, calientas un ratito en la banca y listo, ya das tu aportación y te vas. Ya te pierdes en el mundo, ya yo ya cumplí, o ya pertenezco a tal iglesia, o ya soy miembro de la... ¿verdad? ¿Ah? Uh-huh. Juan 17:17 dice Héctor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De hecho, en ese texto también habla, bueno, más atrás habla de la venida del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y dice, está hablando de que va a venir y que nos va a llevar a toda verdad. Y ahí está, eso es el limpiados. El pez que es pescado va a ser limpiado por medio de la verdad. La verdad nos va a limpiar, nos va a preparar para ser presentados como aptos. Porque la palabra kosher, ¿qué significa? Aptos, ¿verdad? Aptos o permitidos. Y Yeshua, cuando habla del reino, habla de ser aptos. ¿Se acuerdan cuando dice cualquiera que toma su arado y voltea hacia atrás? Dice, no es apto del reino de los cielos. ¿Eh? Fíjense nada más. Entonces, todo viene a lo mismo. Y ayer hablábamos de eso. Decimos que somos, ¿y somos realmente o no lo somos? Hoy día ya no solamente pensar que, fuimos pescados, lanzó la red está tomando peces, pero la red está tomando de todo. La red de la buena nueva está tomando de todo. El punto otra vez es, al final, cómo vamos a ser clasificados, porque finalmente eso lo va a hacer el Mesías. Y no porque hable de una clasificación, sino simplemente va a decir quién se esforzó para ser reconocido como apto, ¿verdad? Para el reino. Bueno, eso es Shavuot. Shavuot nos lleva a poder reflejarnos en esta promesa cumplida y sobre todo en los primeros creyentes. Cuando vamos al primer siglo y vemos a todos estos hombres y mujeres también, por supuesto, porque estaban las mujeres ahí de fe, siguiendo el Mesías y sobre todo los israelitas, como lo vimos en Apocalipsis, los que llegaron a estudiar Apocalipsis, cuando se habla del Cordero y los que le seguían, ¿se acuerdan que apunta a las tribus? Que había un remanente de cada tribu, ¿se acuerdan? Un número simbólico que era, ¿cuántos eran? Porque son 144,000, 12,000 de cada tribu. Como figuras en números, porque 2 está hablando de gobierno, y dijimos en Apocalipsis dice que seguían el Cordero, dice, son israelitas, y siguen al Cordero a donde quiera que va. Es decir, los primeros creyentes por lo menos hasta la destrucción del templo, pensando en el último asedio, fueron los últimos casi 40 años, o 40 años desde que Yeshua empieza a predicar. Lo que hacen es demostrar que eran aptos, ¿cierto? Que eran aptos. Por eso cuando decimos, si nos comparamos con ellos, ¿cuál es nuestro nivel? Mejor no decimos nada, ¿verdad? Mejor lo dejamos para la próxima pregunta. O sea, la pregunta aquí es interesante, ¿por qué? Porque nos pone una referencia, ¿cómo eran estos hombres? Cuando se habla de ser aptos, ellos estaban dispuestos hasta a morir. Ya ni se diga a perder algo, a dejar algo, a cosas insignificantes, ¿no? Que tú dices, no es vida o muerte, ¿no? Imagínense, a la muerte. Sí. Sí. Sí, una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, dos cosas que no compaginan, pero son dos vidas diferentes, ¿no?
Así es, y sobre todo los jóvenes, yo se los he dicho a los jóvenes y lo han tratado ahí en sus temas, y hablando de los jóvenes, pues ellos tienen que demostrar esta integridad. Si han sido, fíjense nada más, como jóvenes, ahí en el grupo, aunque es pequeño, y están estudiando y todo lo demás, también tienen que mirarse así en medio de una generación perversa. Fueron pescados del mundo, pero por medio de la palabra tienen que estar siendo lavados, limpiados y fuera toda escama, preparados. Ajá. Evidentemente no se puede admitir en jóvenes como ustedes pues un camarón que esté ahí mezclado, ¿ah? O un tiburoncito, ¿ah? Dice Ernesto, un tiburoncín por ahí que anda, ¿ah? Por muy bonito que se vea, un Nemo, ¿verdad? Ya saben que estuvo mucho de moda esto, o sea, por muy colorido y brillante, y si no tiene escamas o si no quiere ser lavado por medio de la palabra, y fingir que es pescado y que es parte de los que son aptos. Entonces los jóvenes entre ellos se están probando, se están ahí demostrando, se están exhortando unos a otros, y finalmente todo sale a la luz después, ¿no? Ya cuando a la hora de la hora, quién es apto y quién no es apto. Y qué bueno que, pues, que todos los jóvenes que han sido pescados y en este discipulado sean lavados, pues qué bueno que todos terminen así, limpios. Y que además ellos sirvan para que otros peces que están siendo pescados también sean lavados. Uh-huh. Sí, también adultos. Uh-huh. La mayoría de las personas dicen, ¿sabes qué? Tan solo el emitir un juicio sobre el homosexualismo, sobre Uh-huh. inmediatamente es uno tachado, ¿no? Y dicen uno, y mucho del argumento de los jóvenes, cuando uno les llega a compartir de algún modo, es, ¿sabes qué? Déjame divertirme, déjame vivir la vida, y ya cuando tenga tu edad, Sí. pues ya veré si... Sí. Pero ellos como jóvenes son un testimonio muy Sí, grande, sí, sí, sí. porque ellos siendo jovencitos se están dando cuenta y están, para que no nos digan los jovencitos, es que tú porque ya tienes cierta edad, tú ya por eso te acercaste al Sí, Señor, ¿no? sí. Sino que sepan que también hay jóvenes que, pues, que están siendo apartados, que están creyendo en el Eterno y que están santificándose, hermano. Que está haciendo la diferencia. Exactamente, eso es muy importante. Exactamente, Sí, todos, sí. o sea, y siendo jovencitos que no están esperando a envejecer o hacerse más grandes para darle vuelo a la hilacha y luego regresar. Ah, es que tengo chance, porque muchos de los predicadores es lo que dicen, es que yo, y es un testimonio terriblemente malo, hermano, porque dicen, sabes que yo anduve en el mundo y me metí de todo. Sí, 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 sí. Pero ahora predico, ahora estoy apartado, pero, o sea, no es el caso. No, pues no. La diferencia son los jóvenes. Sí, 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 sí. Ahora, entonces, pues mis felicitaciones para ellos, porque la verdad es que sí hay que estarse limpiando y ellos al mismo tiempo están, como lo bien dice hermana, al pendiente, los frutos de ellos. Claro. Motivándoles, sí. Es muy fuerte, muy tremendo para ellos como jóvenes. Claro, y sobre todo Yeshua también, bueno, la escritura habla de una analogía sobre los peces que van en contra de la corriente, ¿verdad? No cualquier pez va en contra de la corriente, ya sabemos que siempre se toma el asunto del salmón, ¿verdad? Pero independientemente, por ejemplo, de los salmones, en un lugar fuera del hábitat de ellos, ningún pez va en contra de la corriente, o sea, su naturaleza es, vámonos sobre la corriente, ¿no? O permanecen en un status quo también, ¿no? Que muchos así así están. Ah, no, yo estoy bien y yo, o no, yo voy con la corriente. Ah, es más fácil, ¿para qué ir al revés, no? Entonces, ciertamente lo que dice la hermana Sonia es eso. Los jóvenes hoy día, van a hacer luz así. Van a hacer luz en el momento que muestren a los demás lo que el Padre quiere
por medio del Mesías, que es, número uno, ser sacados, lavados y presentados en obediencia, ¿no? En santidad sobre todo, ¿no? Porque hoy día también, por el asunto de la inmoralidad y de las incongruencias de este sistema, ¿verdad? Porque también, por cierto, hablando ayer de las faldas y todo eso de las escuelas, que ya creo que están cambiando este asunto, pero vi otra ley, no sé si es en todo México, en la Ciudad de México, veía una ley que decía, por fin está prohibido el matrimonio a menores de edad. ¿Ah? Ajá. Entonces, qué locura cuando dicen, bueno, sí, qué bueno, ya, pero por otro lado, desde la secundaria les está enseñando a tener intimidad, ¿verdad? Y a usar esto, usar lo otro, a saber cuidarse. Entonces, ¿de qué sirve una ley que no sirve pues, de nada? O sea, como prohibido casarse con menores de edad, pero por otro lado, desde menores de edad ya les están enseñando a... Ajá, o sea, es como decir, te voy a proteger acá, pero acá, mira, dale rienda suelta y piérdete, ¿no? El mundo es así. Y hoy día, para ellos muchas cosas son normales, ¿no? Los jóvenes también hoy día están siendo luz afuera cuando están llevando las cosas como deben de ser dentro de los términos del Eterno. Una vida, imagínense un joven, y esto es notable porque se tiene que notar y todo lo demás lo tienen que ver. A mí me llegó a tocar, aún con la cristiandad y todo, pero pues teníamos ciertos parámetros, ¿no? Para el mundo, ¿no? Nada de lo que era inmoralidad, nada de que cigarro, que drogas, que malas palabras, etcétera, cosas que... Y la gente lo notaba, al menos lo notaba, y decía, bueno, este es diferente, ¿no? Este no es, decían, ¿verdad? Pues como los otros, ¿no? Pero cuando van todavía más allá, entonces imagínense cómo van a impactar a otros jóvenes, ¿no? El hecho, por ejemplo... Héctor, ¿no? Que se va a unir a su esposa y que están haciendo todo esto, a sus mismos familiares dicen, oye, ya quién hace esto, ¿no? Porque ya hoy día ya se unen y ya ni nada y de pronto pues ya son. Y luego ya se separan y luego es un relajo, ¿no? Uh-huh. Entonces el simple hecho de dar testimonio de un orden del Creador, pues ya dicen, pues, hay algo en sus vidas, ¿no? Hay algo diferente, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, no solamente los jóvenes, los niños y los grandes. Todos tenemos que demostrar que no solamente hemos sido pescados, sino que estamos siendo lavados por la palabra, por la instrucción, porque al final de cuentas la palabra que enseña el Mesías es la palabra del Padre. Dice, yo no hablo nada de mi cuenta, dice, hablo lo que el Padre me enseñó, lo que yo veo del Padre, habla de la obediencia al Padre, etcétera. Al final todo nos lleva a lo mismo. No hay por dónde darle de tal manera que nos podamos meter a un sistema humano. No. Todo es delante del Creador. Y bueno, eso es lo que finalmente Shavuot, o lo que llaman ellos Pentecostés, en la cristiandad, pues tendrían que remarcar. Igual lo dijo Shaul de Tarso, ¿verdad? ¿De qué me sirve, dice, hablar lenguas y esto y el otro, ¿verdad? Si no hay amor, ¿verdad? Y obviamente cuando él habla del amor, está hablando del amor expresado del Creador y que también, no el filosófico, obviamente, no está hablando del romanticismo, ¿verdad? Ni de cosas melosas, sino del amor verdadero que el Creador muestra para rescatar y el amor verdadero que el rescatado muestra para obedecer y entra en una familia en general. Entonces, ese Pentecostés que ha quedado omitido, ese Shavuot al cual vamos a llegar mañana a partir de más tarde, tiene que recordarnos a que no somos cualquier pescado y no solamente kosher, permitido o apto para el reino, sino lavado por la palabra del Mesías, lavado por la instrucción y también con las muestras, porque las muestras de lo apto, por ejemplo, en los animales pues ya lo sabemos, ¿no? Los cuadrúpedos, o ya sabemos en los peces, ¿no? Con aletas y escamas, ¿no? Pero las señales en nosotros, ¿cuáles son?
si hemos sido lavados, ¿qué significa? A ver, si hemos sido lavados, ¿qué se nos ha quitado? Pues toda la transgresión, la idolatría, sobre todo eso, ¿no? Sistemas, creencias, filosofías, inmoralidades, llámele el nombre que sea. Toda la levadura del mundo, ¿no? Si hemos sido lavados y limpiados, hemos sido limpiados de eso. Ahí está. Por medio de la palabra, porque también la misma palabra, exactamente, que representa el agua, y por eso es en Shavuot, por eso se habla de la lluvia también, la lluvia que cae sobre la tierra y riega, porque dice que el Ruach HaKodesh viene del cielo, ¿verdad? Y viene y cae sobre la tierra. Entonces lava. Y si lava, obviamente tiene que tener un efecto santo. Lava de las impurezas. ¿Se acuerdan que Shaul de Tarso también menciona eso, ¿verdad? Lavados de impurezas físicas y de impurezas espirituales. Entonces, no solamente, por eso les decía, no es solamente carismas. O identificar algunas emociones como carismas y creer que eso es el producto del Espíritu. No, sino verdaderos frutos y además actos. Por eso dice Pablo, lavados de cosas físicas y de cosas espirituales. Creo que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, si no mal lo recuerdo. Entonces, eso es. Preguntan aquí cómo se celebra Shavuot. Finalmente terminamos con eso. Si estamos contando y vamos a llegar y queremos celebrar el Eterno, sí, porque allá afuera pues ya tiene cada quien sus métodos. El catolicismo pues hace una misa. En la cristiandad los que celebran el Pentecostés pues hablan ya saben, de sus carismas, de dones, de lo que sea todo eso. Una gran parte omiten esto, pasa desapercibido. Aunque celebran Semana Santa, no llegan al Pentecostés. Qué interesante, ¿verdad? Aunque celebran Semana Santa, no llegan al Pentecostés. Así están, no han terminado del lavamiento verdadero. El judaísmo, y ya sabemos, asunto del Matan Torah, y esperan cumplir todo en el supuesto futuro milenio o templo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuáles son los distintivos? ¿Qué es lo que dice la Torá? Ya leímos ayer en Levítico 23, ¿qué es lo que dice? Aunque obviamente el contexto de Levítico 23 enmarca un santuario, porque habla de sacrificios también, habla de llevar corderos, habla de llevar panes, ofrenda mecida, que el ministro lo va a hacer, todo eso. Entendemos que Yeshua lo hizo. Número uno, que él es Reshit en Bikurim, el día de la resurrección, y luego él es el que al irse hace que se cumpla la venida del Ruach HaKodesh y vengan los primeros frutos ahora, porque en Bikurim él es Reshit, ¿sí? Es el primero y de la resurrección, incluso de los que estaban en el Sheol, aquellos que se levantan, que ya vimos también ese texto de Mateo 20, ¿qué es? 23, no, 25, 50 y tantos, ¿no? A ver si alguien me recuerda. Cuando habla de que hay un terremoto y después de la resurrección de Mashiach se levantan muchos santos y se ven. 27, ¿verdad? Sí. Ah, sí, 27, porque es antes del 28, es 50 y tantos, de 50 en adelante. Él es Reshit de la resurrección, pero después de 7 semanas, en el 50º, al venir la presencia divina, decimos, él cuando se va y el Padre cumple su promesa, vienen ahora las primicias en Israel, porque acuérdense que al principio solamente era Israel. No vemos a gentiles recibiendo el Ruach HaKodesh en Shavuot. Vemos solamente israelitas. Y los miles que iban creyendo años más adelante eran solamente israelitas. Hasta 17 años después es cuando llegan a la conclusión en el Concilio de Jerusalén que dicen también sobre los gentiles
está viniendo la presencia divina. Primero con Nicodemo, dice ahí fue la primera vez que el Todopoderoso visitó a los gentiles. Y a partir de ahí hubo todos estos eventos y dijeron, vamos a hacer un concilio porque algo está pasando. Así es, de hecho no vayan, dice, por camino de gentiles, ni en caminos de samaritanos entren. Entonces, pero sí finalmente vemos que cumplido el propósito para Israel, entonces se abre la puerta que se esperaba para las naciones. A lo que voy es de que somos integrados, y cuando somos integrados, la profecía cumplida de que el agua viene y riega sobre la tierra para dar nuevos frutos, otra vez el grano nuevo, la ofrenda nueva, la espiga nueva, y hay unas versiones incluso decían la espiga nueva, o la espiga tierna, no la hostia, porque no salían con su hostia, otras versiones salían con su hostia, espiga, era entrega, yo no sé por qué, ¿verdad? Si en el Tanaj le ponen Levítico 23 hostia, no sé por qué, cosas raras, ¿no? Sí, son católicas 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente nosotros? Llegamos a ese día, preguntan aquí, ¿y qué hacemos? Pues lo que hacemos es lo que el Eterno quiere que hagamos no solamente en Shavuot, sino que cuando lleguemos aquí, no solamente podamos mostrarle eso, sino continuar con una vida en donde de verdad nos presentemos como peces, pescados y lavados, como aptos del reino, como aptos del reino. Si hablamos de frutos, buenos frutos, si hablamos de espigas, espigas maduras, encorvadas, entregando nuestras ofrendas. Y esa ofrenda espiritual que habla Pablo de Tarso, por ejemplo, tiene que ver con qué, porque ciertamente dice en Hebreos 10:18, ya no hay más ofrenda por el pecado. Aunque los cristianos dicen, no, ya no tienes que entregar nada, ¿verdad? Están haciendo como un doble mensaje, ¿verdad? Mira, ya no tienes que entregar nada, así que ya no hagas nada. Pero no, vemos que la Escritura dice que más bien le debemos al Creador mucho. Y no es que hay que pagar el regalo de la gracia, sino que más bien el regalo, que es gratis, el regalo gratis, ya cuando es regalo es gratis, trae como consecuencia la obediencia, ¿no? Y eso es, la obediencia al Creador, sencillo. ¿Por qué se complica tanto el sistema? ¿Por qué omiten, si finalmente Hebreos 10:16, citando Jeremías 31, tiene que ver con pondré mis mandamientos en su mente y en su corazón? La promesa del Padre que también oyeron de Yeshua, aquí lo tomo del texto que puso Jimena Arce, Juan 14:17. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo, fíjense, no puede recibir. ¿Por qué no puede recibirlo? Otra vez, es como la luz. ¿Por qué no quieren que les enciendan la luz? Porque aman las tinieblas. Porque sus obras son malas. Porque cuando le dices, mira, es que está pasando, no me digas nada, y se enojan y ya no quieren saber nada. Y déjame mi vida. Ahí está. Estás juzgando, ¿verdad? Tienes que tolerar. Falto de amor, ¿verdad? Y quieren que fluya así melosamente, ¿verdad? La dulzura. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, sigue diciendo Juan 14:17, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es una garantía formidable, porque no estamos, es como, el otro día hablábamos de nuestras experiencias estudiantiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la casa del hermano, ¿verdad? Que hablábamos y que decían, a ver, ¿quién hacía acordeones? Pues sí, hay tantos ahí confesando sus pecados, ¿verdad? De sus acordeones y todo eso. ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué el acordeón? En esos sistemas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A quién le quitaron el examen y
al hermano, de pronto le quitan el examen y me las pasas porque me las pasas, órale, bueno, ay, me quitan mi examen. ¿Por qué inseguridades? ¿Por qué no van confiados? Pues porque no estudian, ¿verdad? Pues si no estudian, pues no ponen atención a la clase, y si no estudian, pues peor, ¿no? Pero en el caso de la fe, ¿por qué el temor? ¿Por qué la gente le huye? ¿Por qué se esconden? Porque hay desobediencia, porque hay tinieblas, porque hay pecado, porque hay maldad, porque hay disonancia cognitiva, porque hay malas obras, hay incongruencia, claro, ¿ah? Hay vergüenza. ¿En dónde estás? ¿Ah? Pues sí, una doble moral, tibieza. Por eso dice que el mundo no le conoce. Estoy citando Juan 14:17, no le ve, no le conoce, no le puede recibir. Pero ustedes que le conocen, porque mora en ustedes, dice, estará en ustedes. Y nosotros entramos por eso en esta confianza. Y si ustedes han experimentado, no sé, al menos los hermanos que fueron muy iglesieros, muy templarios, ¿verdad? Mencionamos eso. ¿Cuántas veces dependían del templo y de la iglesia y del lugar y todo? ¿A poco no sentían así como que una pertenencia, sino como que tengo que ir a la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Es la verdad. Ajá. Pero hoy día, como ni hay edificio, ni hay esto, pero ¿por qué tenemos la seguridad? Porque la presencia divina va con nosotros. Y ya sabemos que nosotros somos santuario. Más bien temor e inseguridad cuando ya no seamos santuario y la presencia divina se marcha. Entonces ahí tiembla, ¿verdad? Ahí tiembla. Juan 15:26 también, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Ruaj de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice Yeshua. Otra cosa también, a nosotros nos confirma al Mesías. Al mundo no, incluso el mundo duda. Y lo pone en tela de juicio, ¿verdad? Y ya opinan y empiezan a hablar ya según muy intelectuales y muy, ¿verdad? Muy filosófico, o según la academia, lo que ellos creen que pasó, ¿no? Así como si fueran muy expertos, ¿no? Dando explicaciones muy científicas y muy históricas. Obviamente no les va a confirmar nunca el Mesías. ¿Por qué? Porque pues si no hay lo primero, no hay lo otro. Juan 16:13, pero cuando venga el Ruaj de verdad, él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere, todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Aquí está otro, Juan 16:13, todo tiene relación a la venida del Ruaj HaKodesh y lo que va a hacer en cada creyente. Y este también es clave, cuando Él venga, dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es verdad, también dice el salmista, ¿no? Tu palabra es verdad. Yeshua también lo dijo, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Punto. No hay forma de darle vuelta. O sea, no puedes decir que estás en la verdad, aunque muchos hoy día ya usan eso, ¿verdad? De cada quien es su verdad y será libre, ¿no? Conoceréis la verdad y es político, ¿no? O es lo que sea, ¿no? No, la única verdad es la verdad del Creador. Entonces, esa es otra garantía. Si está con nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. No va a haber duda, no va a haber temor, va a haber limpieza, vamos a estar en la verdad. Y no es jactancia, porque la gente allá afuera, ¿a poco tú tienes la verdad? Se lo han dicho, ¿verdad? Se lo han dicho, a ver, ¿tú cómo sabes que tienes la verdad? Y es que como humanos no podemos responder a la verdad. Lo podemos hacer con medio de la palabra, sí, porque nosotros no tenemos la verdad. La tiene la Escritura, es la palabra del Todopoderoso. Entonces, obviamente, contra eso ningún hombre, y menos en esta generación, que apenas alcanzan 100 años, ¿no? O sea, no, porque ahí está la evidencia de la verdad por muchas generaciones, ¿no? Y se sostiene. Juan 7:38-39 también, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Ruaj que habían de recibir los que creyeren en él. Ahí está, ríos
de agua viva. Ujú. Y esto es otra garantía. Todos aquellos que iban a creer, me estaba acordando porque Yeshua estaba en Shmini Atzeret, ¿se acuerdan? Estaba el último día de la gran fiesta. Hace lo que hacía el sacerdote de pasear el agua y toda esta ceremonia que hacían ellos, y él habla de esas aguas vivas. Y esas aguas vivas son las que sacian la sed, las que nos detienen de una carrera desenfrenada de buscar no sé qué cosa. Porque en el mundo así están, desesperados por algo más, con vacíos, ¿verdad? Querer ser llenados. Y obviamente nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que les muestra el mundo es efímero. Pasa rápido o no les llena, ¿verdad? No les hace sentirse plenos. Entonces Yeshua dice que cuando viene el Ruach HaKodesh, dice, corren ríos de agua viva. Se sacia la sed, se sacia la ansiedad, se quita el estrés incluso, porque el mundo allá afuera vive con estrés, vive con las preocupaciones, con todo, y que sea uno muy trabajador, eso no significa que tenga que estar atormentado, ¿cierto? No significa que uno tiene que estar atormentado. Puedes hacer tu labor y tu profesión, lo que sea, y puedes estar muy tranquilo con la presencia divina en tu vida. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo pues van a pasar. Y como dijimos hace rato, el trabajo no se va a acabar. No vas a ser el héroe de tu empresa y vas a solucionar todos los problemas de la empresa. Ahorita la incertidumbre de la mayoría de las personas era lo de los impuestos de Trump, lo que iban a hacer. Por ejemplo. Estaban bien inquietos porque decían, es que si aumentan los aranceles, México se va a entrar en crisis, y estaban bien Sí. totalmente preocupadas los empresarios y los mismos trabajadores, porque son parte, se ponen la camiseta y son parte de, ¿no? Sí. Sí, la verdad es de que se ponen en alerta máxima, ¿no? Las calificadoras y toda la bolsa de valores, y hay un susto así como que ya se va a acabar la economía de México, y de pronto una otra, el payaso va a decir que ya no, y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, todos lo que dicen lo mismo, ¿no? Nomás habla, ¿por qué? Porque se quiere reelegir, pues es lo mismo. Pues sí, se asustan de una crisis que ya está la crisis encima, ¿no? Pues sí. O sea, se asustan imagínense, yo hasta donde me acuerdo, cuando era niño, el dólar costaba 3 pesos. Y ahorita se escandalizan de que está llegando a 20. Ajá, o sea, el asunto es, ¿qué más se va a devaluar si ya está a 20? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Va a llegar a 25? Pues se han aguantado de 3 a 20. Claro, o sea, todo. Entonces, pero otra vez, no hay algo que, pues finalmente la presencia divina, que les proteja de todas esas preocupaciones, ¿no? O sea, es más importante eso, es más importante lo que dice el fulano aquel, las supuestas repercusiones, lo que va a pasar con la economía, todas esas cosas, ya está la gente preocupada de más. Pero por otro lado, en vez de estar, por decirlo, completos con la presencia divina, fíjense qué interesante, revierten la noticia y ya están tranquilos. Ya, qué bueno que dijo que no, ¿eh? Como si fuera eso la salvación del mundo, ¿no? Dependiendo de lo que dice un tipo, nada más porque se quiere reelegir, ¿no? Cosas. Aparte, los medios y todo lo, es una guerra mediática, ¿no? Bueno, un texto más, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Ruach Santo a los que se lo pidan. Y aquí Lucas registra las palabras de Yeshua cuando habla de cómo el Padre no hace diferencia, por supuesto, no está seleccionando a unos, sino está diciendo a todo el que lo pida.
a todo el que lo pida, a todo el que lo busque, a todo el que no solamente se deje pescar, sino se deje lavar. A todo ese, dice, le va a dar su ruaj. Fíjense nada más. O sea, él realmente no es elitista, ni es clasista. ¿Verdad? Tanto que hoy día están de moda todos esos términos, ¿no? Hablando de quién sí y quién no. Es decir, el mundo no tiene pretexto para decir que el Creador no está esperándolos. Más bien, el Eterno tiene muchos signos de la gente de este mundo de que no quieren acercarse a Él. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, y sobre todo hablando de la juventud, lo que mencionaba la hermana Sonia, más cuando son jóvenes, ¿qué es lo que quieren? Tragarse a todo el mundo, ¿verdad? Conquistar a todas las naciones, ser algo, ser alguien y ser exitosos y llegar a ser emprendedores, ¿no? Pero obviamente pues para todo eso pues tienes que ceder al mundo y asimilarte y finalmente darle la espalda pues al llamado celestial, ¿no? Que es lo más importante. Porque pues finalmente vemos la misma escritura, dice, el mundo dice y lo que hay en el mundo dice, pasan. Así de sencillo. Claro, nosotros podemos decir, bueno, es que, o la gente dice, no, es que tienes toda una vida por delante, ¿no? Y como saben, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si mañana tan se acabó, ¿no? Más en este mundo tan violento, ¿no? Y que pasan 1000 cosas en un ratito. Han estado pasando noticias así bien trágicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De autobuses que se estrellan, de que un tráiler de pronto ahorita mismo, ¿hubo muertos ahí? Imagínense. Entonces, en un momento a otro, y la gente creyendo que va a ser tantas cosas en tantos años, ¿no? La realidad es otra. Finalmente, Shavuot, mañana pues tenemos, aunque vamos a exaltar al Eterno, aunque tenemos estos cantos preparados, aunque la letra ya la sabemos, y espero que la podamos discernir y la sigamos entendiendo, al final el Eterno nos va a querer allá afuera como peces, pescados, lavados, limpiecitos y en contra de la corriente. Y en contra de la corriente. Sí, porque si pasamos de Shavuot y luego nos aventamos otra vez al mar de las naciones y vamos con la corriente y nos seguimos ensuciando, de nada sirve. Cumplimos aquí entre nosotros y qué bonito y cantamos y danzamos y todo, pero lo importante es cumplir delante del Creador. Delante del Creador. También, sí, porque no voy a regresarme a lanzarme al mundo y no contemplar lo que viene más adelante, ¿no? Y sobre todo no solamente la festividad de las trompetas, sino más bien lo que significa, ¿no? Lo que hay que estar atentos al sonido, ¿no? Del shofar. A ver, aquí quieren añadir este texto, el 13 o el 14, que es Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que el Todopoderoso los salva. Además, cuando creyeron en el Mesías, el Todopoderoso los identificó como suyos, al darles su Ruach HaKodesh, su aliento santo, el cual había prometido tiempo atrás. Es decir, Pablo habla de la promesa que ya estaba, pero que añade que también los gentiles, fíjense nada más. O sea, los de origen gentil, no está hablando aquí cualquier gentil, está hablando de los gentiles que creían, ¿verdad? Dice, el Ruach es la garantía que tenemos de parte del Todopoderoso que nos dará la herencia que nos prometió. Además eso, fíjense, porque no nada más nos lleva a toda verdad, nos guarda, nos guía y nos mantiene aquí, sino es la garantía que tenemos de parte de Él, del Creador, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Todopoderoso hizo todo esto para que nosotros le diéramos exaltación y canto. Ahí está, ¿qué les parece? Más claro ni el agua, ¿verdad? Como dicen.
Exactamente, para que lo escuche todo el mundo, sobre todo en la judeidad, ¿verdad? Que de entre los gentiles también escogió. Y bueno, volviendo a lo mismo, porque desde Hechos 2 hasta Hechos 15, que habla de la manifestación de la presencia divina y de un pueblo renovado, en Hechos 15 pues también dice eso. Dice que el Todopoderoso está desde entonces hasta ahora tomando de entre los gentiles pueblo para sí. Así dice, de entre los gentiles un pueblo para sí. Y este pueblo pues obviamente no es de que es un nuevo pueblo, ni que el otro fue sustituido, ni que son dos, sino que es uno solo unido en el mismo propósito. Y está bueno eso porque ahí Pedro le está diciendo a ustedes, capítulo 1 del 13 al 14, ustedes que vienen del gentilicio fueron llamados a eso. Ahí están pidiendo la cita, Efesios capítulo 1, 13 y 14. Esa versión está muy muy clara. Y pues bueno, sí, ciertamente venimos de origen gentil, sí, venimos de las naciones, pero no solamente hemos sido transformados de moluscos a peces kosher, sino hemos sido lavados, quitados las escamas y ahora vamos en contra de la corriente. Y que el Eterno nos esté probando, sí, ¿por qué no decirlo? Que Él nos esté probando, ¿verdad? Cada día y que estemos demostrando que, porque ese galardón no es cualquier cosa. Todavía dijeras, bueno, te va a dar un tiempo de eternidad y como la lámpara de Aladino, ¿no? Y pide 3 deseos, ¿no? O sea, no es eso. Imagínense nada más, ¿no? O sea, es trascender a la eternidad, a la plenitud delante del Creador, en donde está su presencia manifiesta. Es algo que el alma ahorita no puede experimentar. Cualquier alegría que puedas tener, cualquier gozo tan desbordante, es insignificante. No se puede comparar. Ahí es donde lo van a lamentar aquellos que no lo quisieron. Otra vez, ahí estarán las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Pareciera así como que, bueno, porque muchos incluso dicen, vámonos, vamos a ser muchos ahí en el infierno. Dice, todavía se burla, ¿no? Va fiesta, ¿no? Pero no, la realidad es otra. Así que aquí estamos, presentémonos como esas espigas, ahí como está en la imagen que estamos poniendo, como unas espigas ya maduras, encorvadas, con granos bien desarrollados, vean, ya bien dispuestos a ser cosechados. Y ninguna mejor comparación de las que también están en la escritura, como los peces, ¿verdad? Peces, no solamente pescados, peces aptos, lavados, limpiados, quitado la escama y en contra de la corriente. Y no solamente ese Shavuot, otra vez, podemos estar aquí, no sabemos si vamos a estar en la siguiente cita santa o en el otro Shavuot, o no sabemos en dónde nos corresponda, donde nos toque, o incluso si lleguemos a vivir, pero que no sea un Shavuot más, sino que sea un tiempo para seguir reafirmando que somos peces aptos delante de nuestro Padre. Y podamos llegar mañana y podamos gozarnos, alegrarnos. Este fruto de labios que vamos a tener mañana, este fruto de alegría, de danza, de gratitud, de oración, sea parte de esta gratitud al Creador, sea parte de este reconocimiento. Al final Él ciertamente lo va a recibir, lo va a aceptar, pero que no sea nada más mañana, que sea toda nuestra vida, donde quiera que estemos. Finalmente también Yeshua lo dijo cuando hablaba todo eso, finalmente no nos va a sacar de este mundo así nada más por sacarnos, ¿verdad? Si no sacó a aquellos que los estimaba, ¿verdad? Pero sí seguimos en este mundo y sí oró al Padre para que nos guarde el maligno, eso es lo que dijo, ¿no? ¿Verdad? No son de este mundo, no te pido que los saques del mundo, dice, sino que los guardes del maligno. Así que el Padre hace su parte, guardándonos del maligno, dándonos su instrucción, dándonos su luz. Nosotros hagamos la nuestra, ¿no? Obedecer y mantenernos firmes, limpios y pues finalmente en contra de la corriente, porque eso es lo que va a pasar. En la medida que pasan los años, lo hemos visto en los últimos 20 años, en la medida que pasan los años, la presión del agua del mundo se siente más fuerte, ¿cierto o no es cierto?
donde quiera que estén, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en los vecinos, donde quiera que estén, la presión es más fuerte. Yo creo que los últimos 5 años es como que está más fuerte, ¿no? Está más fuerte. Sí, el aumento de la maldad. Así que, pero para eso, obviamente, pues, nosotros tenemos que estar bien dispuestos. Y así, y bueno, tenemos a alguien que va por delante, ¿verdad? El Mesías que nos va llevando y nos va mitigando las fuertes corrientes de agua, ¿no? Y yo creo que si seguimos el ejemplo de él, entonces podremos avanzar en contra de la corriente. Amén. Así sea.